Buenas tardes a todos, mi nombre es Brenda Lucía, estudiante de arquitectura y me gustaría abrir este podcast con un tema de gran relevancia para todos los interesados en el patrimonio cultural. Y es que de verdad, valdría la pena tomarse un momento para pensar cuáles son las obras o edificaciones que tienen valor y cuáles son las características que les otorgan valor. Esto especialmente en un campo como lo es la arquitectura, que principalmente se define como un arte que debe ser bello, estable y funcional. Aunque pues claro, siempre habrá obras que se inclinarán por uno de estos tres aspectos. En este espacio me gustaría discutir principalmente cuáles son los sesgos que se presentan al catalogar una obra como parte del patrimonio cultural de nuestro país. Principalmente porque parece ser que los indicadores utilizados para medir la validez de una obra suelen no tomar en cuenta los movimientos modernos que llegaron a México, y se suele centrar en la arquitectura colonial y sobre todo la religiosa. Para discutirlo, tomaré como caso de análisis un edificio de estilo Deco ubicado en la colonia Hipódromo, en la zona Condesa de la Ciudad de México, para posteriormente compararlo con un edificio que a estas fechas se encuentra declarado como monumento artístico desde el 4 de mayo de 1987. El edificio Art Deco que mencioné previamente es el edificio Roxy, diseñado por el arquitecto Ernesto Buenrostro en 1934, mientras que el edificio catalogado es el edificio del Banco de México, construido en 1903 a 1905, en el que han participado múltiples figuras como los arquitectos Teodor de Lemos y Auguste Cordes, al igual que el arquitecto Carlos Obregón, quien participó en una posterior remodelación que le otorgó un estilo más deco al edificio, después de que el edificio pasara a ser sede del Banco de México en 1925. Sin embargo, antes de comenzar a hablar de estos edificios, me gustaría plantear cómo es que se evalúa un inmueble desde el punto de vista legal, tomando en cuenta ciertas leyes que han valorado y valoran el patrimonio histórico. No sin antes mencionar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el organismo facultado por la normativa vigente para llevar a cabo los catálogos de monumentos históricos de la nación, así como el Instituto Nacional de Bellas Artes es el organismo facultado para realizar los inventarios y catálogos del patrimonio artístico. Una de las leyes publicadas por la época del objeto de estudio, o sea, del edificio Roxy, que cataloga los bienes históricos del país, es la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, que en su artículo 2 nos dice que son monumentos históricos aquellos muebles o inmuebles posteriores a la consumación de la conquista y cuya conservación sea de interés público por cualquiera de las dos circunstancias siguientes. A. Por estar vinculados a nuestra historia política o social. O B. Porque su excepcional valor artístico o arquitectónico los haga exponentes de la historia de la cultura. Como nos podemos dar cuenta, esta norma vincula el valor de una construcción con su relación con la historia y su valor artístico o arquitectónico, considerando también su contexto. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, promulgada en 1972, y que es uno de los ordenamientos vigentes y de los más relevantes en cuanto a estos temas, demuestra en su artículo 36 una predilección por los bienes inmuebles relacionados con la religión, así como los de uso militar, mientras que en otros artículos reconoce como válidos a los bienes vinculados con la historia de la nación. Esto se puede determinar por la mención que hace dicha ley al decir que son monumentos históricos los inmuebles construidos en los siglos XVI a XIX destinados a templos y sus anexos. Esto lo menciona sin especificar una tipología en particular, siempre y cuando se dedique a la administración, enseñanza o práctica de un culto religioso o a la educación a fines benéficos, así como aquellos al servicio y ornato públicos, y al uso de autoridades civiles y militares. Por otro lado, también encontramos la Ley General de Bienes Nacionales, la cual clasifica los bienes que constituyen el patrimonio federal como bienes de dominio público y privado de la Federación. Para esto, considera de dominio público aquellos inmuebles destinados por la Federación a un servicio público. Asimismo, considera monumentos artísticos e históricos aquellos bienes nacionalizados que hubieran pertenecido a iglesias y a los monumentos históricos o artísticos de propiedad federal. Si bien la distinción que hace la Ley General de Bienes Nacionales puede resultar obvia, nos da una pauta de que la función es un tema que cobra gran relevancia al realizar esta clasificación de bienes inmuebles, más aún si la comparamos con la ley anterior, que habla explícitamente sobre las funciones religiosas con las que debe contar un inmueble para que éste sea considerado. Ahora bien, al adentrarnos en la normatividad internacional, encontramos que las acciones culturales del gobierno mexicano se encuentran incluidas en un marco de normatividad internacional establecido principalmente por la UNESCO, así como por otros organismos de los que México es miembro.
Esta normatividad se presenta en términos de recomendaciones o acuerdos, dirigidos a la reglamentación y protección del patrimonio cultural que se manifiestan como acciones iniciales por parte de los estados. Cuando hablamos de estas acciones nos referimos a que en ellas se encuentra la realización de catálogos actualizados, como medida de protección de los bienes muebles e inmuebles, así como la formulación de políticas de desarrollo de planes de protección, conservación y valoración de este patrimonio histórico. De esta manera, uno de los primeros documentos surgidos como una preocupación internacional por la protección del patrimonio histórico fue la Carta de Atenas, en el año 1931. Para profundizar los principios de la Carta de Atenas y para ampliar sus alcances normativos surgió la Carta de Venecia, en la que su artículo 1 define que la noción de monumentos comprende no solamente la creación arquitectónica aislada, sino también el marco en donde está insertado. El monumento es inseparable del medio en donde está situado y de la historia de la cual es testigo. Se reconoce desde luego un valor monumental tanto a los grandes conjuntos arquitectónicos como a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural y humana. Pienso que a partir de lo que se ha comentado en este momento, nos podemos hacer una idea del por qué un edificio puede estar o no puede estar en el catálogo como parte del patrimonio cultural. Algo que también llama mi atención es que al momento de leer estas normativas, se hace mención de que se le otorga valor histórico o artístico, cuanto estas dos definiciones me parecen sumamente subjetivas, más aún por el sesgo que se comentó en un inicio en cuanto a la arquitectura de la modernidad. Además de esto, gran parte de la normativa referente a la conservación hace referencia a la importancia del contexto de la obra. Por esto también abre diferentes preguntas de acuerdo a cuál es la relevancia que debe tener dicho contexto en nuestro país para que pueda dársele valor a una obra. De acuerdo a las inferencias realizadas anteriormente sobre la importancia de la función y del contexto en la valoración de los bienes inmuebles, es válido preguntar, ¿será acaso esto lo único que hace que una obra sea importante? Si es así, lo más adecuado es que conozcamos el contexto del edificio Roxy y del Banco de México, los cuales son completamente distintos tan solo por la zona en la que se encuentran. Como se mencionó antes, el edificio Roxy fue construido en la colonia Hipódromo Condesa en 1934, teniendo un contexto temporal y geográfico que explica la tipología, función residencial y el estilo Art Deco del edificio. Esto puede hacerse al analizar las bases de la expansión del estilo Art Deco en México y del periodo de construcción del edificio, vinculado con el callismo o maximato que llevó a una transformación del país en conjunto con nuevos ideales. Pero para iniciar esta conversación, hablemos un poco del Art Deco. La relevancia que los descubrimientos arqueológicos empezaron a tener en el siglo XX desencadenó el apogeo de las exposiciones internacionales, en donde los artistas empezaron a tener fijación por los objetos de uso cotidiano. En este mismo periodo surgió la tendencia del Arts and Crafts, y paralelo a esto se desarrolló en Francia el Art Nouveau. Ambos desarrollaron el debate sobre la modernidad entre la abstracción, la racionalización y la sistematización. Cuando el mundo centró sus ojos en Egipto después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, surgió una nueva moda que descubriría el arte antiguo, incluyendo el egipcio, maya, tolteca, micenio, chino, africano e indio. De esta manera, el diseño geométrico y la ocupación de figuras orgánicas se difundió de forma paulatina por todas partes sin una denominación. Fue hasta el año 1966 cuando se empleó por primera vez el adjetivo Art Deco en la exposición Les Années 25, llevada a cabo en el Musée des Arts Décoratifs en París, y cuya finalidad había sido aclarar la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 1925. A través de su atractiva elegancia, las obras Art Deco se convirtieron en el símbolo de los años 20. Una vez entendido esto, ¿cómo es que esta expansión de las artes decorativas se extendió a México? El Art Deco en México fue una alternativa a los modelos coloniales popularizados por el nuevo nacionalismo, un movimiento social asociado a la búsqueda de identidad nacional y al rescate del valor de la construcción en México. Este movimiento nacionalista y la búsqueda de identidad nacional se produjo a partir de la creación de un nuevo México que había sobrevivido a los movimientos revolucionarios. Las ideologías cambiaron completamente, y se buscaba dar una nueva imagen a un país recientemente reconstruido. Se popularizó junto a movimientos igualmente extranjeros como el movimiento moderno y el colonial californiano. Sin embargo, llegó a formar parte de la respuesta de la arquitectura académica a los movimientos más auténticos y radicales de la modernidad. Incluso algunos autores lo catalogan como una arquitectura de transición al movimiento moderno, lo que es totalmente falso.
puesto que el Déco conserva por sí mismo las características necesarias para su estudio particular. Esta tendencia no se sustentaba en un pensamiento teórico que la avalara, lo que le da una percepción conceptual aún a la fecha, aunque esto no impidió su popularización e incluso impulsó su expansión por medio de la imagen, que hizo que trascendiera a la vida cultural y civil, haciéndola parte de la filosofía nacionalista. En esta popularización, por medio de la imagen, habría que recordar la mención en 1925 de la revista Cemento acerca de la exposición de París antes mencionada, que sirvió para introducir el Art Déco al país. Influyó en el diseño de una serie de numerosas tipologías de edificios en la Ciudad de México, y más específicamente en colonias como la Hipódromo Condesa, en la que caracteriza a obras residenciales. De esta manera formó parte de un proceso tipológico dentro de las principales colonias de la Ciudad de México en 1920 a 1940. Este proceso de expansión en la colonia Hipódromo fue la justificación para múltiples investigaciones que se centraban en el estudio del Art Déco en la Ciudad de México, incluso en esta colonia específicamente. De estos estudios resalta el libro El Art Déco en la Ciudad de México, retrospectiva de un movimiento arquitectónico. En este, el autor detalla el desarrollo del Art Déco y su contexto en México, motivado por la falta de su reconocimiento como disciplina influyente en la Ciudad de México, y en el país en general. El auge del Déco en México corresponde con el periodo de Maximato entre 1925 y 1935, después del periodo de gobierno de Álvaro Obregón, en el que se suscitaron relevantes transformaciones sociales y económicas. Con el crecimiento de instituciones de gobierno y el incremento del sector terciario, se produjo un aumento de las capas medias urbanas y con ello el surgimiento de fraccionamientos y nuevos sectores de construcción urbana. La colonia Hipódromo Condesa se considera una de las que tuvieron el tiempo de madurar, crecer y reflejar esto en su arquitectura. Se construyó durante el periodo de Porfirio Díaz, teniendo tiempo de urbanizarse. Se menciona que se planeó para la nueva incipiente clase media, pero el tamaño de las primeras construcciones afirma que los primeros pobladores fueron una clase más adinerada. A día de hoy, la traza urbana de la colonia mantiene su esquema original y se conserva con el mismo espíritu, estando presente aún la gran demanda inmobiliaria. El hecho de que la colonia Condesa fuera construida para un público de clase media o media alta concuerda con los intereses del Déco, que parecieran causarse a la satisfacción de los deseos y requerimientos de grupos sociales económicamente fuertes. A pesar de que el Déco surgiera como una moda, fue penetrando en las bellas artes y en la arquitectura con el paso del tiempo, siendo un estilo de duración media entre 10 y 50 años. La pérdida de la popularidad del Art Déco se relaciona con la consolidación popular del régimen de Lázaro Cárdenas. Una vez que estamos contextualizados acerca de las implicaciones de las ideologías de la época, el desarrollo por el que tuvo que pasar la ubicación en la que se construyó el edificio Roxy, es decir, la colonia Condesa, podemos hablar de él de forma particular. El estilo Art Déco del edificio se ve reflejado en el uso de streamlinings en los muros, refiriéndonos a las esquinas redondeadas del edificio y a las bandas en la fachada. Igualmente se pueden apreciar otros elementos como la tipografía evidentemente Art Déco de la entrada, el acceso ubicado en el centro del edificio, un énfasis en la verticalización, que es evidente en la división en tres partes de la fachada, y el ornamento con motivos orgánicos en esta misma. Además, el edificio fue construido con materiales innovadores para su época, en lo cual posiblemente haya influido la promoción del cemento Portland como uno de los nuevos materiales. Fue diseñado por el arquitecto Ernesto Buenrostro, quien es conocido por su participación en el desarrollo de la colonia Hipódromo, e igualmente diseñó otros edificios de estilo Art Déco, como el edificio Lux, el edificio del Parque y el edificio San Martín. Al día de hoy, el inmueble se encuentra catalogado por el INBA. Puede describirse como un modernismo no funcional, que reinterpreta los elementos arquitectónicos y artísticos tradicionales, restando medianamente su estilización y complejidad originales. Su ornamentación estilizada y muchas veces geométrica se deriva de las artes vanguardistas, así como del arte antiguo no occidental. Tiene una función residencial similar a otras obras Art Déco próximas a la edificación, la cual corresponde a la demanda de vivienda y el desarrollo económico correspondiente con la época de su construcción y que previamente hemos comentado. Se puede deducir el impacto que tuvo el edificio Roxy al evaluar el impacto que ha tenido la arquitectura Art Déco en zonas residenciales. Contribuyó a la calidad urbana de las colonias gracias a la adecuada dosificación de la escala, manejo de la cinta urbana, reforzamiento de las esquinas y demás estrategias de diseño que contribuyen a mejorar el espacio público de calles y parques. Es posible que con esto se haya logrado causar un impacto en la permanencia de la edificación a través del tiempo y se haya conservado la traza urbana de la colonia Hipódromo Condesa.
encontramos el edificio del Banco de México, cuya historia resulta altamente interesante desde su origen. Se localiza en la colonia Cuauhtémoc y su fachada principal se emplaza en la avenida 5 de Mayo. Tiene colindancia con el Palacio de Bellas Artes, por lo que se encuentra en una zona de monumentos históricos, a diferencia del edificio Roxy, que se encuentra en una zona residencial. Este edificio era conocido como La Mutua, debido a que originalmente se destina a ser la sede de las oficinas de la compañía de seguros La Mutua, una compañía que llegó al país por invitación de Porfirio Díaz, porque para esto hay que recordar que la construcción del edificio se llevó a cabo entre los años 1903 y 1905, lo cual significa que nació en una época en donde las ideologías de progreso buscaban la modernización de la ciudad y en donde el comercio del país era controlado por empresas extranjeras, efectivamente como La Mutua. Esta compañía de seguros contaba con un capital que ascendía a 4.040 millones de pesos oro y poseía el mayor número de bonos del gobierno mexicano. En consecuencia, se buscó que el edificio reflejara la relevancia y prosperidad económica de la empresa. Tal vez es por esto, en adición a las ideologías de la época porfirista, que se optó por un estilo renacentista italiano para su construcción e incorporó los últimos adelantos tecnológicos de la época. Aunque es claro que los arquitectos Theodore de Lemos y Auguste Cordes también fueron un gran factor en este aspecto, y también habrá que destacar la participación del ingeniero Gonzalo Garita en la ejecución del edificio. El Banco de México, o La Mutua, se declara como monumento artístico en decreto publicado en el Diario Oficial el 4 de mayo de 1987, porque, en palabras citadas del catálogo del INAH, su autor fue un arquitecto de renombre, por el sistema constructivo, no común en su época, y por el uso original. Respecto a la relevancia de la ubicación del edificio, hay que destacar la inversión de 10 millones de pesos que el gobierno mexicano realizó en 1901 para comunicar la avenida 5 de Mayo, es decir, la avenida en la que se emplaza actualmente el edificio, con la calle Santa Isabel, convirtiéndola en la preferida por empresas bancarias, mineras e industriales. Pero no sería hasta 1925 en que se autorizó la enajenación del edificio La Mutua al Banco de México, después de que la compañía de seguros La Mutua se encontrara en bancarrota hacia finales de 1922. Al hacer esto, el edificio pasó por fuertes remodelaciones a cargo del arquitecto Carlos Obregón, quien aportó elementos de estilo Art Deco al edificio, aun conservando el eclecticismo original. Se caracterizó por la geometrización de elementos y una marcada verticalidad, al que igual se le incluyeron elementos que se relacionaban con el nacionalismo de la época y temáticas deco, como la naturaleza y la energía. También se incorporaron elementos escultóricos relacionados con esta misma ideología y con la prehispanidad, como lo son las esculturas en la fachada y relieves encontrados en la cornisa de primer nivel. Bueno, ya que contamos un poco acerca de la historia y las características de ambos edificios, es el momento de ir llegando a las conclusiones. ¿Por qué el edificio del Banco de México tiene mayor reconocimiento y se encuentra en el catálogo del INAH, mientras que el edificio Roxy solo se encuentra catalogado por el INBA? Y esto solo según menciones muy pequeñas al momento de buscar información sobre él. Si bien tanto el edificio Roxy como el edificio del Banco de México son grandes referentes del estilo Art Deco, es evidente que el segundo adquiere una mayor relevancia como parte del patrimonio cultural. La ubicación del edificio del Banco de México y la época en la que se construyó fue fundamental para que este fuera afectado por múltiples sucesos históricos que propiciaron su evolución y múltiples cambios, incluyendo su cambio de estilo. En adición, el edificio tiene una función administrativa, que presenta un impacto más grande a la población, en contraste con la función residencial del edificio Roxy, que es más privada. Hay que mencionar también la participación de los arquitectos Theodore Emile de Lemos y Auguste Cordes, que impacta fuertemente en su valor cultural, al igual que la de Carlos Obregón. Si bien Obregón es contemporáneo al arquitecto Ernesto Buenrostro, el primero es considerado uno de los iniciadores de la arquitectura moderna. Según lo discutido a lo largo de la conversación, podemos notar ciertas características que diferencian a los edificios, y podrían ser clave para saber qué es lo que le otorga valor cultural a una edificación. Esto lo podríamos resumir principalmente en tres cuestiones: la función, el contexto histórico y el contexto geográfico. La función es uno de los pilares de la arquitectura, pero más allá de mencionar la notable diferencia de que mientras el edificio del Banco de México es de carácter administrativo y el edificio Roxy es de carácter residencial, resulta más interesante analizar qué beneficio aporta cada uno de ellos y la escala de este beneficio. Ya se dejó en claro previamente el impacto individual del edificio Roxy. Hablando del contexto histórico, también se ha visto durante la charla que las normas que rigen esta consideración como patrimonio cultural toman muy en cuenta los sucesos históricos en los que se ve involucrado el edificio, incluso mencionando que un monumento es inseparable del medio en el que está situado y de la historia de la cual es testigo.
En este punto me gustaría hacer un pequeño apartado para decir que los participantes también adquieren gran importancia, por no decir que puede ser un punto decisivo. Cuando hablamos de participantes, no solo nos referimos a personas, sino que estos también pueden ser empresas como la Mutua. ¿Acaso no causa impacto decir que en la inauguración del edificio del Banco de México asistieron personajes como Porfirio Díaz y Powell Clayton? Los especialistas, como arquitectos e ingenieros, toman gran importancia en este aspecto, puesto que su reconocimiento también es algo que impulsa al edificio de gran manera en cuestiones de trascendencia. Asimismo, el contexto histórico se establece como pauta para la consideración de un inmueble en las normativas anteriores y vigentes. Por último, se reconoce el contexto geográfico, incluyendo en qué calles está emplazada, qué lugar o porcentaje ocupa de la manzana o con qué edificaciones colinda. Es válido tomar de nuevo el tema del impacto del edificio, pero centrándose en la influencia que éste tiene en su contexto inmediato. Ejemplo de esto es la ubicación del Banco de México en el centro histórico, mientras que el edificio Roxy se encuentra en una zona residencial con menos afluencia de personas. Esto desencadenaría dinámicas sociales completamente distintas, que afectan la percepción hacia el valor del edificio. Podemos estar de acuerdo en que ambas edificaciones conllevan un contexto histórico vinculado al desarrollo de la Ciudad de México, a pesar de que sean tan diferentes. Sin embargo, en este punto es válido hacerse la pregunta que previamente se ha planteado. ¿Acaso existe un contexto histórico con más importancia que otro? Pienso que este es precisamente el problema con las normativas actuales, el concepto general de lo que es histórico o cultural. Desde inicios de la charla se plantea la valoración de obras más antiguas por sobre las que son más cercanas al año en curso. No existe una normativa que permita catalogar como patrimonio construido a la arquitectura del siglo XX. La posible solución a la desestimación de los edificios del México moderno como patrimonio podría encontrarse en la reformulación del verdadero significado de los conceptos de patrimonio y cultura. Es por eso mismo que yo considero que tanto el edificio Roxy como el edificio del Banco de México son candidatos a estar catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, puesto que los dos son símbolos de su propia época y pueden ayudarnos a dar una vista hacia el pasado. A lo cual me gustaría añadir que el estudio de inmuebles como el edificio Roxy permitiría la investigación de más edificios como este y una revalorización de la arquitectura deco en la Ciudad de México y en México en general. Finalmente, me gustaría terminar mencionando las conclusiones a las que se llegó en el encuentro de directores de centros de conservación de América Latina y el Caribe, de 1992 en Caracas, Venezuela, en las que uno de los puntos esenciales es que el desconocimiento de los bienes culturales que integran el patrimonio de una comunidad significa un riesgo al deterioro y pérdida del mismo, y añadiría yo que se deterioran al igual que la historia que estos conllevan. ¿Creen que la arquitectura residencial como el edificio Roxy también debería ser considerada como parte del patrimonio cultural? Gracias por acompañarme en esta discusión y los invito a visitar los siguientes episodios.